Job 2, 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Título: El sufrimiento de los justos. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en sus vidas. Véase Hechos 28, 16. En realidad Jesús enseñó que eso se debe esperar. Juan 16, 1 al 4 y 33. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos por diversas razones. Ejemplos: José, David, Job, Jeremías y Pablo. ¿Por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. 1. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Génesis 3, 16 al 19. Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Romanos 8, 20 al 23. Respuesta: siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios. Primera de Corintios 10:13. 2. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. El principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudieran sufrir serios accidentes. Si se es indisciplinado en los hábitos alimentarios, es probable que surjan serios problemas de salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia descrito en Hebreos 12, 3 al 11. Respuesta: siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios, y se debe evitar cualquier cosa que aparte del cuidado protector de Dios. 3. Los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. A su alrededor están los efectos del pecado. Sufren aflicción y angustia cuando ven el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Véase Ezequiel 9:4 como un ejemplo. Respuesta: hay que pedirle a Dios que muestre su victoria sobre el poder del pecado. 4. Los creyentes sufren por obra del diablo. A. Las escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, lo dice en 2 Corintios 4:4, controla este presente siglo humano. Véase también Juan 5:19, primera de Juan 5:19. Se le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. Primera de Pedro 5:8-9. El relato de Job se concentra en un hombre justo y devoto que, con el permiso de Dios, fue atormentado por Satanás con indecibles sufrimientos. Véase, sobre todo, Job capítulo 1 y 2. Jesús se aseveró que una de las mujeres que sanó había sido atada por Satanás
durante 18 años. Lo dice Lucas 13, 11 y 16. Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Segunda de Corintios 12, 7. Cuando se participa en la guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12, inevitablemente se sufrirá la adversidad. A fin de que el creyente se enfrente a tales ataques, Dios le ha dado armadura espiritual. Efesios 6:10 al 18. Y armas espirituales. Segunda de Corintios 10:13 al 6. Respuesta. Hay que ponerse toda la armadura de Dios y orar. Efesios 6:10 al 20. Resueltos a perseverar fielmente en su poder. B. Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes. Los que aman al Señor Jesús y siguen sus principios de verdad y justicia serán perseguidos por su fe. En realidad, tal sufrimiento por causa de la justicia pudiera ser una indicación de la genuina devoción a Cristo. Véase Mateo 5:10. Respuesta. Como a todos los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes y constantes y seguir confiando en el que juzga justamente. Primera de Corintios 15:58. 5. Más positivamente, otra razón por la que sufren los cristianos es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Véase Primera de Corintios 2:16. Ser cristiano significa estar en Cristo y ser uno con Él. Como resultado, el creyente participa en sus sufrimientos. Primera de Pedro 2:21. Por ejemplo, así como Cristo lloró angustiado sobre la ciudad impía de Jerusalén y su negativa a arrepentirse y aceptar la salvación, Lucas 19:41, también el creyente debe llorar por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad, incluida en la lista de Pablo de los sufrimientos por causa de Cristo en 2 de Corintios 11:23 al 32. Estaba su diaria preocupación por las iglesias que él había fundado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 2 de Corintios 11:29. Tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe ser parte natural de la vida. Llorad con los que lloran. Romanos 12:15. En realidad, participar en los sufrimientos de Cristo es un requisito para ser glorificado con Cristo. Romanos 8:17. Respuesta. El creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es la consolación de Él. 2 de Corintios 1:5. 6. Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento o la transformación espiritual. A. Con frecuencia Él usa el sufrimiento para llamar a su pueblo descarriado, para que se arrepienta de sus pecados y renueve su fe y confianza en Él, como lo dice el libro de Jueces. Respuesta. Se debe confesar el pecado conocido y examinar la propia vida para ver si hay algo que desagrada al Espíritu Santo. B. A veces Dios usa el sufrimiento para probar la fe, para ver si el creyente permanece fiel a Él. Esa fue la razón para permitirle a Satanás que afligiera a Job. Véase en Job 1:6 al 12 y 2:1 al 6. ¿Seguiría Job entregado al Señor o blasfemaría a Dios en su misma presencia? Santiago les llama a las diversas pruebas que enfrentan los creyentes la prueba de vuestra fe.
en Santiago 1:3. A través de ellas se perfecciona la fe en Cristo. Deuteronomio 8:3 y 1 de Pedro 1:7. Respuesta. Se debe comprender que la autenticidad de la fe resultará en alabanza, gloria y honra a Dios cuando sea manifestado Jesucristo. 1 de Pedro 1:7. C. Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudar a los creyentes a crecer en carácter y rectitud. Según Pablo y Santiago, Dios quiere que los creyentes aprendan la paciencia mediante el sufrimiento. Romanos 5:3-5 y Santiago 1:3. En el sufrimiento se aprende a depender menos de sí mismo y más de Dios y de su gracia. Segunda de Corintios 12:9. Respuesta. El creyente debe ponerse a tono con lo que Dios quisiera que él aprendiera del sufrimiento. D. También Dios pudiera enviar aflicción y tribulación al creyente para que sea más capaz de consolar y animar a otros que sufren. Véase 2 de Corintios 1:4. Así, la eficacia del ministerio se profundiza e incrementa. 2 de Corintios 4:7-12. Respuesta. Se debe usar la experiencia de aflicción para alentar y fortalecer a otros creyentes. 7. Por último, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos y de los egipcios formaban parte del plan de Dios para, como lo dice la Escritura en Génesis 45:7, preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El principal ejemplo de este principio es el sufrimiento de Cristo, el santo y justo. Hechos 13:14, que sufrió persecución y agonía y muerte para que se cumpliera plenamente el plan de salvación de Dios. Eso no exime la impiedad de quienes lo crucificaron, Hechos 2:23, pero sí indica cómo Dios puede usar el sufrimiento de los justos por obra de pecadores para sus propios propósitos y para su propia gloria. Amén.